Bueno, en este video vamos a trabajar algunos conceptos que plantea John Dewey eh, en su libro Experiencia y Educación. El autor lo que va a hacer en primer lugar es presentar dos enfoques, ¿no? Dos formas, ¿sí? de concebir la educación, ¿sí? Él dice que, por un lado, vamos a tener la educación tradicional, ¿sí? Que está basada en la transmisión de conocimientos basados en normas, en valores que ya estaban preestablecidos. La escuela se consideraba un dispositivo, una institución diferente a otras formas de organización, como por ejemplo la familia, y que se basaba en horarios, clasificaciones, normas, ¿sí? Que ya estaban preestablecidas, ¿sí? Este, por otro lado, él va a plantear un enfoque distinto, que es la educación progresiva, ¿sí? ¿Qué es la educación progresiva? Bueno, tiene otro tipo de enfoque. A diferencia de la educación tradicional, tiene un enfoque mucho más flexible, ¿sí? Más centrado en el desarrollo de los individuos y busca principalmente dos cosas, ¿no? Involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y desarrollar principios éticos y morales en ellos, ¿sí? Éticos y valores. Eh, Luego, Dewey va a hacer una conceptualización, ¿sí? Va a decir que la, la educación tradicional, en la educación tradicional se encuentran tres consideraciones, tres componentes que hay que tener en cuenta. En primer lugar, tenemos la imposición de métodos de enseñanza que no tienen en cuenta las diferencias entre los alumnos, ¿sí? Hay, hay, hay formas en que se enseña que no tienen en cuenta, ¿sí? eh, las formas de aprendizaje de estos estudiantes, cómo se van a encuadrar en este proceso de aprendizaje. Por el otro lado, otra de las consideraciones que no tiene en cuenta la educación tradicional es que los contenidos están desconectados de la realidad, ¿sí? Es decir, que los contenidos no tienen en cuenta las experiencias previas de los estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un conocimiento que no tenga en cuenta las experiencias previas de los estudiantes, se forma un conocimiento que está descontextualizado, dice Dewey, ¿sí? Entonces, no hay consideración en la participación activa del estudiante, sino que los estudiantes se limitan a la realización de tareas, a la memorización, a aprender lo que ya ha sido establecido, ¿sí? Entonces, en esta crítica que plantea Dewey a la postura tradicional, es que los métodos de enseñanza se imponen y que no tienen en cuenta las diferencias entre los estudiantes. Los contenidos están descontextualizados, ¿sí? No tienen en cuenta las experiencias previas, ¿sí? No solo las diferencias entre los alumnos, sino que las experiencias tampoco son tenidas en cuenta. Y no hay una consideración en la participación del estudiante, ¿sí? Una participación activa. Solo se limitan a memorizar, a repetir lo que ya ha sido establecido. Entonces, el autor va a afirmar que lo que se busca es no eliminar, ¿sí? No rechazar completamente la idea de la educación tradicional, ¿sí? Sino que se trata de integrar los aprendizajes
¿sí? De los individuos con las experiencias. Entonces lo que él va a plantear va a ser un nuevo enfoque, una nueva forma de entender la educación. Él va a decir una nueva educación basada en una filosofía de la experiencia y de la experimentación, ¿sí? Este va a ser el puntapié inicial de la teoría de Dewey en experiencia y educación, ¿sí? Entonces Dewey va a decir que no es sencillo comprender completamente cómo la experiencia, ¿sí? Cómo la experiencia y la experimentación se vinculan con la educación. Pero se puede lograr, dice él. Se puede lograr a partir de considerar cómo la experiencia individual, la experiencia personal de los estudiantes influyen en su proceso de desarrollo y aprendizaje, así como también cómo los experimentos y la investigación pueden proporcionar información y perspectivas valiosas, ¿sí? Entonces, se puede comprender, se puede llegar, aunque no sea sencillo, eh, se puede comprender cómo la experiencia y la educación se vinculan. La experiencia y la experimentación se vinculan con la educación, ¿cómo? A partir de entender que la experiencia de los estudiantes influye en el proceso educativo, ¿sí? Influye en su desarrollo, influye en su aprendizaje, ¿sí? Las experiencias. Y también los experimentos y la investigación pueden proporcionar información y perspectivas valiosas a la educación. Entonces, Dewey dice que no todas las experiencias, en términos educativos, contribuyen al aprendizaje, ¿sí? De hecho, algunas pueden tener efectos negativos, va a decir Dewey, ¿sí? Estas experiencias son del tipo antieducativas, va a decir, ¿sí? Son del tipo antieducativas y se tratan de aquellas que intervienen o perturban en el desarrollo de las experiencias, ¿sí? Estas experiencias antieducativas pueden perturbar, ¿qué cosa? El desarrollo de las experiencias futuras de los estudiantes, ¿sí? Por eso son antieducativas. Es decir, no se va a tener en cuenta cualquier experiencia, ¿sí? ¿Por qué? A la hora de educar. Porque algunas pueden tener un efecto negativo en términos de lo que se puede considerar eh, como valioso. Porque acá Dewey lo que está diciendo es que lo que es central en esta nueva forma de entender la educación basada en la experiencia y en la experimentación es que lo que se tiene que tener en cuenta es que las experiencias de los individuos tengan un componente esencial siempre y cuando ayuden eh, a los estudiantes a proporcionarles un nuevo marco para eh, nuevas formas de experimentación, de experimentar la vida en un futuro. ¿Sí? Entonces, esto puede ejemplificarse cuando en un entorno educativo no existe conexión clara entre teoría y práctica. Entonces, resulta en una limitación, pero no solo comprender, sino también aplicar los conocimientos, ¿sí? Es decir, en un aula, si yo no tengo en cuenta la conexión teoría y práctica, no voy a poder comprender lo que yo estoy, lo que me están enseñando, pero tampoco lo voy a aplicar en la vida real, no lo voy a poder aplicar, porque no tengo esos dos componentes, ¿sí? O si solo tengo la teoría o si solo tengo la práctica, necesito vincular, ¿sí? Entonces,
¿Qué dice Dewey? Que esto trae como consecuencia un aprendizaje descontextualizado, ¿sí? Un aprendizaje que al no enseñar los conceptos de manera, al enseñar los conceptos de manera aislada, porque no tienen en cuenta el contexto de los sujetos, los estudiantes se limitan a la memorización de información, ¿sí? Sin comprender su significado o cómo se relacionan con otros temas. En este sentido, las experiencias son educativas realmente cuando se construyen sobre la base de las anteriores, y esto es fundamental. Una experiencia va a ser efectivamente educativa cuando em, realmente yo puedo construir una base teórica, una base sólida y práctica sobre lo que yo ya vengo trayendo, ¿sí? Sobre lo que yo ya sé. Eso es una experiencia educativa per se, una experiencia educativa propiamente dicha. Entonces, y en esto trae a colación con lo que plantea Montessori, que los educadores, ¿sí? No deben limitarse a transmitir conocimientos, sino también a promover un ambiente. Es un ambiente que motive a los estudiantes a participar activamente, ¿sí? Y que tenga un impacto positivo y duradero en el tiempo, ¿sí? Por otro lado, plantea que cada experiencia que tenemos en el presente influye en las que vendrán, ¿sí? En las experiencias que van a venir después. Toda experiencia que yo tenga hoy va a influir en el día de mañana, ¿sí? Independientemente de nuestros deseos, de nuestras motivaciones, intenciones, anhelos, proyectos, cualquier experiencia del hoy va a influir en el mañana. Entonces, nuestras experiencias se enmarcan en un contexto, ¿sí? Y no se presentan de forma aislada como lo planteaba la educación tradicional, ¿sí? Em, Sino que todas se construyen a partir de las anteriores, dice Dewey, ¿sí? Esto se vincula con el proceso de continuidad de las experiencias, ¿sí? De la continuidad de las experiencias, la cual se refiere a que toda experiencia de aprendizaje debe construirse una sobre otra, de forma coherente y conectada para asegurar que el proceso educativo sea valioso, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Que para que el proceso educativo sea valioso, yo tengo que tener en cuenta un conglomerado de experiencias, donde una va a influir sobre la otra y donde la experiencia actual va a influir en la experiencia del mañana, ¿sí? Yo, en el entorno educativo, tengo que tener en cuenta esa consideración, ¿sí? Esto es lo que él llama eh, la continuidad de la experiencia, ¿sí? Por otro lado, el autor afirma que si una experiencia despierta em, la curiosidad, el deseo por aprender y despertar el deseo por conseguir objetivos, fuertes, ¿no? Objetivos fuertes a través de esa experiencia, tiene un valor especial. Él dice que si yo logro una experiencia que a mí me despierte objetivos, proyectos, deseos, ¿sí? En el hoy, esa experiencia tiene un valor particularmente especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque actúa de algún modo como un motor que me impulsa, ¿sí? Que me ayuda a superar los obstáculos del mañana, los obstáculos futuros. Entonces, eh, en- además, dice Dewey,
Dado que el educador tiene madurez experiencial, digo, está experimentado en términos de experiencia, por supuesto, está más que claro que los estudiantes. Es fundamental que el educador, ¿no?, tenga responsabilidad de dirigir el potencial de cada experiencia para que contribuya positivamente al crecimiento del estudiante. Por lo tanto, los educadores deben utilizar su experiencia ¿para qué? Para enriquecer y orientar las experiencias de los estudiantes, ¿sí? Para ayudarlo a crecer, dice Dewey, ¿no? Este concepto de crecimiento, libertad y propósito son también muy fundamentales en este libro. Una experiencia en sí misma no es pasiva, dice Dewey. Afecta a la persona que la está vivenciando, ¿no? Y la afecta activamente, porque tiene el poder de transformar el entorno, es decir, las condiciones en las que el sujeto se desarrolla. Entonces, el autor plantea que las experiencias de cada individuo son únicas, porque cada individuo es único, y están moldeadas por eh, su contexto sociocultural y físico. Por ejemplo, un niño que crece en un barrio desfavorecido tendrá experiencias diferentes, ¿no?, en términos socioeconómicos a eh, a la de otro que creció en un hogar más privilegiado, ¿no? En tanto, va a estar influenciada estas experiencias, no solo socioeconómicamente, sino también físicamente, ¿no? Va a repercutir. Entonces, Dewey va a marcar dos principios que sugieren que nuestras experiencias no son elementos aislados, ¿sí? Están contextualizadas, ¿no? Están conectadas entre sí y afectan cómo percibimos el mundo. Entonces, Dewey va a marcar dos principios, el principio de continuidad y el principio de la interacción. El primero de ellos, que es el principio de continuidad, dice que cada experiencia lleva consigo algo que ocurrió antes y afecta lo que sucederá después, ¿no? Es decir, yo experimento algo y eso que experimenté no está dado de la nada. Viene de algo que yo ya estoy trayendo, ¿sí? O sea, no ocurrió de la nada, dice Dewey. Es una experiencia que ocurrió antes y que va a afectar a lo que sucederá después. Algo que me ocurrió hoy. Esto es el principio de continuidad, ¿sí? Cada experiencia es continuada, es sucesiva. Y por otro lado, el principio de interacción, porque nuestras experiencias, ¿qué quiere decir? Que no están solo influenciadas por nuestras acciones y pensamientos internos, sino que también por el entorno. Están interactuando, ¿sí? Y las circunstancias que nos rodean. Entonces, Dewey dice que al combinar estos dos principios, esto nos ayuda a construir un entendimiento progresivo y acumulativo del mundo, ¿sí? Entonces, tengo principio de continuidad, ¿sí?, en donde cada experiencia trae algo nuevo, ¿sí? Pero a su vez va a repercutir en lo que sucederá mañana. Y, en la el principio de interacción es que cada experiencia interactúa con el entorno, interactúa con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, al combinar los principios, construimos un entendimiento del mundo y ese entendimiento es progresivo y se acumula. Esto significa que cada experiencia que tengamos a lo largo de nuestra vida se va acumulando y que cuando nos enfrentemos a situaciones nuevas, no partimos de la nada, ¿sí? Sino que utilizamos lo que
ya hemos aprendido previamente para manejar mejor la situación actual, ¿sí? Este proceso de construir sobre lo aprendido y aplicarlo a nuevas experiencias es lo que nos permite crecer y desarrollarnos como personas. Es una forma de aprendizaje que valora todas las experiencias, ¿sí? Sean buenas, sean malas, eh, qué sé yo. Es una forma de aprendizaje que valora las experiencias, pero como que como oportunidades ¿para qué? Para mejorar, ¿sí? En este sentido, una experiencia no es significativa por sí sola. Tomo una experiencia aislada, la alejo del contexto eh, y bueno, tiene un valor, no. Si se relaciona con el conjunto de experiencias acontecidas en un tiempo anterior, entonces sí tiene un valor, ¿sí? En nuestras vivencias, en la interacción y en el efecto acumulado de las experiencias es lo que le va a dar profundidad y valor, ¿sí? Entonces, continuidad, estos dos principios van de la mano, continuidad e interacción. Entonces dice, ya yendo al contexto de la educación, Dewey dice que el educador debe considerar todos estos factores, que él llama condiciones objetivas, ¿sí? ¿Para qué? Para crear un entorno de aprendizaje efectivo que pueda promover la experiencia educativa, ¿sí? Las experiencias educativas que sean valiosas para el estudiante, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No basta con crear un ambiente de aprendizaje. También hay que asegurarse de que ese ambiente sea adecuado y responda a las necesidades, ¿sí? A la individualidad de cada sujeto, ¿sí? A su subjetividad. ¿Sí? Ese aprendizaje debe responder a las demandas de los estudiantes. Esto implica que el educador debe comprender, debe conocer, debe estimular a los estudiantes para promover un aprendizaje significativo y además efectivo, ¿sí? En lugar de qué? De forzarlos a adaptarse a un conjunto predeterminado de materiales, como así lo requería la educación tradicional. Por lo tanto, una educación verdaderamente significativa, verdaderamente consistente implica la capacidad de aplicar flexiblemente la información más que simplemente retenerla, recordarla, memorizarla, ¿sí? Por otro lado, Dewey también sugiere que la educación no solo sucede en las aulas, en el contexto educativo, en las instituciones educativas, como las escuelas, ¿sí? Sino que es un proceso que se desarrolla en lo que él llama el medio social más amplio. ¿Qué es el medio social más amplio? Eh, lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida en líneas generales, ¿sí? Es decir, nuestras familias, amigos, los medios de comunicación, las experiencias cotidianas. La escuela, en este sentido, es solo una parte, ¿sí? Del amplio espectro de la educación, dice Dewey. No lo abarca todo. Em, En su último planteo, y para cerrar, Dewey destaca que el aprendizaje se vuelve más efectivo cuando los materiales o temas que se van enseñando eh, digamos, se vinculan con los intereses y conocimientos previos de los estudiantes, ¿sí? Entonces, la tarea del educador, ¿qué va a hacer? Va a ser tomar eso que ya sabe, enriquecerlo y expandirle las experiencias previas de ese estudiante. ¿Para qué? Para promover un desarrollo más complejo, ¿sí? Y más completo. Al ser más complejo se vuelve más completo, más íntegro, porque agarro lo que el estudiante ya aprendió, ¿sí?
las experiencias previas de ese sujeto y lo profundizo, lo amplío, ¿sí? Con la promoción de nuevas experiencias, ¿sí? En ese sentido, la función de los educadores, dice Dewey, es diseñar toda una serie de experiencias de aprendizaje, ¿sí? Adentro del aula, ¿sí? O por fuera del aula, ¿por qué no? Que desafíen a los estudiantes a alcanzar niveles más altos de comprensión, ¿sí? Que los desafíen, que los estimulen, para que puedan eh, enriquecer su forma de ver y percibir el entorno, el entorno, la realidad del mundo que los rodea, ¿sí? A fin de cuentas, eh, para poder sentar las bases de lo que ya sabe y puedan hacer. En este sentido, la educación es progresiva y acumulativa, ¿sí? Va progresando, el desarrollo de experiencias se va acumulando, ¿sí? Y además va siendo paulatino, no es algo precipitado, por eso es progresivo. Entonces, cada experiencia se integra y se expande sobre las anteriores, ¿sí? Tomo las experiencias, no una, todas en un contexto y sobre ellas las complejizo, ¿sí? Formando que una red súper compleja de conocimientos, ¿sí? Complejo y cohesivo. Eh, entonces, para Dewey, el educador tiene la función de ser un guía, un facilitador del crecimiento personal y académico del estudiante. ¿Sí? Esto es la filosofía del aprendizaje basado en la experiencia y en la experimentación. Bueno, espero que les haya servido este video.